Para el proceso vamos a ocupar 200 gramos de aceite, ¿Sí? 200 gramos de aceite, aceite de canola comercial, encontrado en cualquier lugar, centro comercial o tienda. Posteriormente se debe de vaciar el aceite medido en un recipiente en el que vamos a trabajar y debemos de medir 75 mililitros de agua. Se miden 75 mililitros de agua. Posteriormente, en un recipiente vacío, limpio y seco, se hace el proceso de disolución de hidróxido de sodio o sosa. Esto es un proceso exotérmico, así que se debe de realizar con sumo cuidado. Sosa, hidróxido de sodio o legia al 99% de pureza. Este es un proceso delicado, dado que al momento de agregar el agua, la disolución o la acción de disolver las lentejas de hidróxido de sodio con agua produce calor. Esto nos puede quemar y puede provocar accidentes. El proceso a realizar se tiene que hacer con mucha precaución y lentitud. Tenemos el agua medida y tenemos el hidróxido. Vamos a agregar poco a poco y paulatinamente el agua para que se empiece a disolver el hidróxido de sodio sin causar quemaduras. Se agrega muy poca agua y se empieza a disolver. Podemos observar que se empieza a hacer una disolución espesa, dado que la legia se empieza a disolver en el agua. El vaso notoriamente eleva su temperatura, se puede sentir al tacto. Si le agregamos el agua de un solo golpe, el agua va a empezar a hervir y puede bullir y saltar fuera del recipiente, haciendo quemaduras. Se puede notar el agua corriendo en las paredes del recipiente, dado que el recipiente está caliente. Este es un proceso lento. Se recomienda usar la mínima cantidad de agua para la disolución, dado que haciendo esta práctica con esta técnica se disuelve mucho más rápido la legia, corremos menos riesgo. Mientras menos agua tengamos, vamos a tener un fenómeno de sobresaturación en la disolución, que va a hacer que nuestro soluto, en este caso el hidróxido de sodio o las lentejas que podemos ver aquí, se disuelvan de una manera más eficaz, rápida y tengamos al final una disolución homogénea. Al momento de la disolución del hidróxido puede presentarnos un problema de que las lentejas no se disuelvan al 100%, que queden algunos gránulos como estos hasta abajo del vaso. Lo que se puede hacer es vertir en un envase limpio, seco, todo lo que ya esté disuelto. Aquí podemos observar que quedaron gránulos sin poder disolverse. Se le agregó un poco más de agua, la cantidad mínima, un chorrito apenas. Y con este último chorrito se va a poder disolver todo lo que se quedó hasta abajo. Este último ejercicio método se puede volver a hacer en dado caso de que los últimos gránulos no se hayan disuelto. En este caso se puede notar que ya la disolución es homogénea, ya no tenemos lentejas de hidróxido de sodio, pero podemos hacer un último lavado. Finalmente tenemos
la disolución de hidróxido de sodio sumamente concentrado. Podemos ver que es una disolución que aparenta ser lechosa. Como les digo, esto saca mucho calor, es una reacción exotérmica. Por eso mismo se empaña nuestro vaso. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado, dado que aproximadamente tiene una temperatura de 50 a 60 grados Celsius. Entonces tenemos nuestra disolución de hidróxido de sodio concentrada, agua. Originalmente eran 75 mililitros, pero usamos aproximadamente 25 mililitros para poder disolver 25 gramos de hidróxido de sodio. Y por último, nuestro recipiente con aceite, 200 gramos, aceite extra virgen de canola. Pueden usar de aceite de oliva, aceite de cocina requemado, no hay ningún problema. Por último, en este procedimiento lo que falta por hacer es mezclar. En este caso el recipiente a usar va a ser el del aceite. Se le va a agregar poco a poco el hidróxido. Y se empieza a hacer un proceso de dispersión. Va a ser manual. Vamos a notar que el aceite sigue teniendo la misma apariencia. Esto en el proceso de agitación, en el proceso de convección, va a empezar a tener una textura distinta, una apariencia física distinta. Va a dejar de ser tan transparente el aceite y va a empezar a ser un poco más grumoso y más denso. Este es el proceso de saponificación. Hidróxido de sodio. Hacemos un lavado en el vaso de hidróxido para asegurarnos que toda la lejía reaccione y todas las grasas de nuestro aceite pasen a ser moléculas anfifílicas capaces de remover suciedad de nuestras manos o nuestro cuerpo. Se hace un lavado al recipiente. Vemos que todavía queda un poco de sosa, por eso sale lechosa el agua que al principio era agua cristalina. La apariencia del aceite inicial. Pues bueno, vamos a empezar el curso de jabones. Este curso consiste en hacer jabones desde grasas naturales o en este caso desde un aceite natural. Los jabones pueden hacerse de muchas formas, desde aceites o grasas naturales, o ya hay jabones sintéticos o jabones químicos. Son los que usamos, por decir, para lavar la ropa. Este tipo de jabones son ya jabones sintéticos. Esta es una técnica como se hacía de los principios de los jabones. Los jabones datan de hace más de 4000 años en la historia del ser humano. Los primeros jabones que se descubrieron o que se desarrollaron fueron descubrimientos, fueron cuando hacía mucha caza en los ríos, se juntaban los cadáveres de los animales. Entonces toda la grasa de los cadáveres que se llegaba a juntar con restos de ceniza o con materia orgánica como restos de madera o cosas así, se llegaban a sedimentar en las faldas del río. La gente se dio cuenta que este tipo de sustancias ayudaban mucho a lavar, ya sea textiles o tenían propiedades curativas. Por decir, antes no teníamos esa costumbre de lavarnos las manos, de tener higiene.
Antes la gente no se bañaba a diario, antes era muy común que eso pasara. Y pues sí, ahorita que estamos viviendo una epidemia, una pandemia, nos damos cuenta que el uso de recursos como jabones, gel antibacterial o sanitizantes nos ayudan bastante a cuidar nuestra salud y cuidar la salud de los demás. Justamente en época de la viruela, es un dato histórico bastante curioso que la gente pensaba que era una enfermedad que le daba a la gente por cosas satánicas o brujería. Entonces, antes muchas enfermedades venían de la humedad. Cuando vivían en casas húmedas o cerca de mucho río, pues llegan a darles infecciones porque el agua estaba estancada o sucia. Entonces, en vez de ayudar o que el proceso de sanitización de la gente fuera más efectivo lavándose, pues la gente dejó de usar agua por ese mismo misticismo. Entonces, el dejar de usar jabón, agua o cosas para desinfectar tus manos o tu cuerpo, pues proliferó a que más gente muriera en esa época. De hecho, muchísima gente murió en esa pandemia. Más de, no sé, de cada 10 personas murían 5. Ahorita, en este caso de COVID, de cada 10 personas se tiene estadísticamente registrado que por en promedio se puede morir una. Entonces, los procesos de sanitización o de lavado de manos o lavado de superficies es algo completamente efectivo y eficaz para ayudar no solamente a, no sé, no contraer COVID, sino no contraer muchas enfermedades, tanto gastrointestinales, parásitos que pueden llegar a alojarse en nuestro cerebro, como cisticercos, como muchísimas enfermedades intestinales que hay justamente en el metro, en la calle, en los metales. Y una buena forma de quitarnos esta suciedad es usando jabones. Los jabones tienen una función bastante peculiar que hace que se pueda limpiar nuestras manos. No sé si se han dado cuenta que a veces cuando estamos lavando trastes o nuestras manos, si nos lavamos con agua se va la suciedad y no hay ningún problema. Pero hay cierta suciedad que es difícil de arrastrar, que es difícil de quitarse si no usas un tipo de jabón especial. Los jabones tienen una peculiaridad química que son sustancias anfifílicas. Las sustancias anfifílicas tienen esta peculiaridad que tienen una parte polar y una parte no polar. El agua es un compuesto meramente polar. Es un compuesto que, bueno, es una sustancia que conduce electricidad, que es, bueno, que solubiliza muchísimas cosas. Podemos solubilizar sal, azúcar, detergente, jabones en agua. La ventaja de este tipo de disolvente, que disuelve casi todo, es que nos sirve para limpiar muchas cosas. Pero eso no nos da la efectividad o la certeza de que mata los microbios. Justamente lo que hacen los jabones es tener esta capacidad de disolver la materia orgánica que el agua no puede disolver y llevársela dentro de nuestros lavados. Una gran diferencia entre el gel antibacterial y los jabones es que justamente el gel antibacterial se conoce como un lavado en seco. ¿A qué se refiere esto de lavado en seco? Es decir, que cuando usas gel antibacterial, lo escurres en tus manos y se queda ahí. En sí el gel antibacterial, su principio activo es el alcohol etílico, el etanol. Este es un ácido de gama un poco débil, pero de alta eficacia. Como es un ácido débil, no tenemos esa preocupación de que nos vaya a quemar las manos, pero sí esa certeza de que sí se va a llevar ciertos microorganismos o los va a erradicar hasta en un porcentaje del 99%. ¿Cuál es la diferencia con usamos este tipo de jabones o gel antibacterial o lo que sea para tener certeza de que no vamos a tener bichos en el momento de comer, de hacer nuestras actividades diarias, ya que hay muchísimos microorganismos que pueden dañar nuestra salud, que pueden ser desde enfermedades débiles, gastrointestinales, a enfermedades muy fuertes como tumores por cisticercos y por demás cosas que obviamente debemos de evitar si queremos una salud plena. El proceso industrial de hacer un jabón
normalmente viene de productos de grasas animales. Lo que hacen normalmente es agarrar grasa de cerdo, la procesan, la calientan para quitarle el olor y el pH, que llega a ser un pH neutro. Después de eso usan toda esa grasa, la mezclan con hidróxido de sodio, que tenemos por aquí. Este hidróxido de sodio es sosa cáustica, no sé si hayan escuchado alguno de ustedes. Se usa igual para lavar drenaje, es una base fuerte, realmente es corrosiva. Si la pueden ver, trae su etiqueta de que es veneno. Se usa para muchas cosas en la industria química, ya que es una base fuerte, de fácil acceso, económica, y realmente su producción no es tan dañina como algunas otras bases fuertes, que son mucho más caras, pero son usadas para otro tipo de procesos. Es decir, que la industria química, la empresa que hace los jabones Sote y todo ese tipo de jabones, usan este proceso que son más baratos, que son con grasas animales, que obviamente todas las reses o puercos que acaban en nuestros platillos, pues se usan esas grasas. La manteca se puede usar para hacer jabones. Usan toda esta grasa, lo meten en pilares enormes, le suben la temperatura para que se vaya todo el agua, se vaya todos esos productos oleosos que le quitan, bueno, le ponen un olor que no queremos en nuestro jabón final. Después de eso lo mezclan con hidróxido de sodio en una disolución líquida. Al terminar este proceso se empieza a ver un producto parecido a este. Después de eso usan unos hornos de secado que lo que hacen es quitar todavía el agua que tiene en exceso nuestro jabón y demás olores. Al final usan tipos de fragancia, obviamente en formatos mucho más grandes, y pueden que sean un poco más dañinos hacia la salud. Nosotros en este curso no vamos a usar pigmentos, dado que los pigmentos son buenos, nos ayudan estéticamente, pero obviamente su producción igual puede llegar a ser dañina y perjudicial para el medio ambiente. Lo que vamos a hacer es un jabón económico, fácil de hacer, se puede hacer con aceite reciclado, aceite requemado, como el que tenemos aquí, o se puede hacer con aceite, que lo pueden comprar en cualquier súper. Puede ser aceite de cocina, aceite de oliva, aceite extra virgen. Si quieren un jabón ya más especializado, se debe de usar aceite extra virgen, ya sea de aceite de aguacate, aceite de árbol de té, aceite de ricino, aceite de romero. Estos aceites tienen propiedades ya un poco más, ¿sí? Pueden venderte los aceites así, que ese es aceite comestible, o pueden vender los aceites en formato, le ponen glicerol, le ponen un poco de alcohol, le ponen un poco de fragancia. Estos aceites se notan hasta ya un poco más líquidos. Los aceites extra vírgenes justamente dicen en la etiqueta aceite extra virgen. La siguiente sesión les voy a traer un aceite ya sea de romero o de aguacate. Esto se usa una base, vamos a utilizar 200 gramos o 200 mililitros de aceite de este. Ya la otra sesión les voy a compartir la receta. Vamos a usar aproximadamente 170 gramos o 180 de este con otros 20 gramos del aceite extra virgen, que nos va a dar esas propiedades terapéuticas. Nos va a dar esa efectividad. Por decir, el aceite de ricino es muy bueno para el cabello. Lo deja muy moldeable, muy brilloso, le quita esa asperosidad. Se puede usar sábila, como usted me comentaba. Igual la sábila es un humectante natural que se usa tanto para dolores de cuerpo como para el cabello. También sé que se usa para el acné, se puede usar alquitrán, se puede usar alquitrán de hulla. También podemos usar jabones con carbón activado. El carbón activado lo que hace es una especie porosa que nos va a ayudar a limpiar todas esas
contaminantes o cosas indeseables que hay en nuestra piel para dejarla más limpia y tersa. El de ahorita va a ser un jabón un poco más sencillo. El proceso de saponificación que llevan los jabones en esta parte de la industria química, que también la vamos a ver reflejada en este experimento, parte de lo siguiente. Vamos a usar un aceite que realmente es una grasa. Las grasas pueden ser saturadas o insaturadas. El proceso de saponificación parte de usar una grasa y una base, que es es el hidróxido de sodio. Al momento de mezclar estas dos partes, se inicia un proceso de saponificación. Las grasas son moléculas hidrocarbonadas que no tienen esta propiedad de anfifilos. Los anfifilos muestran una parte polar y una parte apolar. Una parte que se disuelve en agua y otra parte que no se disuelve en agua. No sé si han visto o hayan notado cuando lavan trastes. Yo ahí como que alcancé a entender esa parte de lo que es un anfifilo. Que cuando tienes un poco de aceite en un sartén y lo estás limpiando, se ven las gotas de aceite, ¿no? Y no se quitan. Y cuando se le pone un poco de jabón, el jabón lo que hace es romper esa capa de aceite. Esas capas de aceite se les llaman micelas. Las micelas son moléculas que tienen una parte hidrofílica que se disuelve en agua, por eso hidro, agua, filia, que es como gusto, y una parte hidrofóbica, hidro, agua y phobos, de miedo. Entonces, estas grasas se acumulan en micelas, que son estos circulitos que vemos justamente en el caldo también, cuando estamos comiendo caldo, y ya ve que le avienta uno limón y la micela se parte, hace un procedimiento parecido. Justamente el proceso de saponificación o la reacción que vemos en una saponificación es que el aceite, la molécula del aceite se abre, justamente usando una base que tiene un mecanismo de reacción donde abre la molécula y se hace esta molécula anfifílica. Tenemos como resultado ya sean jabones duros o líquidos que nos van a ayudar a procesar la parte que no se disuelve en el agua en el momento de hacer un lavado y justamente la parte que sí se disuelve el agua. Entonces lo que hace ahí es jugar como en los dos bandos para poder disolver la suciedad y poder llevártela. La gran ventaja o diferencia de usar gel antibacterial al lavarte las manos es que justamente tienes un lavado en seco y un lavado líquido. Cuando estás lavando con jabón, tienes una fase móvil, que es el agua. Entonces tú primero disuelves toda la suciedad que tienes en tus manos, las disuelves al hacer un lavado. Cuando pasa la fase móvil, que es el agua, todo ese microorganismo que queda en tus manos y en el jabón se va al drenaje, cosa que no pasa con el gel antibacterial. El gel antibacterial nos ayuda mucho porque no podemos llevar 1 litro de agua cada vez que nos queramos lavar las manos, ¿no? O no podemos ingresar al metro y que haya un dispensador de agua porque es más desperdicio de agua y sabemos que en la ciudad no contamos con esos recursos. Por eso recurrimos a este tipo de desinfectantes, como es el alcohol antibacterial o el gel antibacterial, dado que es un lavado rápido, eficaz, pero no es el más seguro. De hecho, si vemos igual experimentos de desarrollo de microorganismos en pan o en comida, podemos ver que si hacemos un muestreo donde le ponemos, no sé, yo agarro mi mano y toco un pan sin lavarme las manos. Agarro mi mano, me pongo gel antibacterial y toco un pedazo de pan. Y agarro mi mano, me las lavo y toco un pedazo de pan. Y dejamos esas 3 muestras de pan, tapas de sándwich, a que se siga cultivando lo que tú le pusiste, ¿no? Al hacer contacto. Nos damos cuenta que cuando no nos lavamos las manos, el contacto puede ser sumamente rápido y pueden crecer hongos en alrededor de una semana. Cuando usamos gel antibacterial, también crecen hongos. Aunque nosotros creamos que se limpia todo, no se limpia todo. Siguen habiendo residuos en nuestras manos que puede que pues maten al COVID, pero no maten algunos otros microorganismos.
que nos pueden crear parásitos intestinales o algunas otras enfermedades. Y se ha demostrado con evidencia muy clara que cuando te lavas las manos con jabón adecuadamente, es el proceso de mejor lavado de manos más eficaz. Entonces, pues ya para empezar, vamos a usar 200 gramos de aceite comestible de canola. Vamos a utilizar igual agua del grifo. Si se puede utilizar agua destilada o bidestilada es mejor, pero no todos podemos conseguirla tan fácil. Es agua del grifo, no hay ningún problema con usarla. En nuestra receta vamos a usar 200 gramos de aceite, 75 gramos de agua y 25 gramos de sosa cáustica. El proceso es muy sencillo, simplemente se hace una reacción química, que es la saponificación de estas grasas. La saponificación es un proceso inmediato, lleva un proceso de maduración de aproximadamente 30 días. Es decir, que los jabones que realicemos el día de hoy no se van a poder utilizar al día siguiente. Se tienen que dejar madurar 30 días. Justamente en este proceso de saponificación, tú metes dos reactivos principales, que es las grasas y la sosa cáustica. Al final vamos a tener como resultado jabón, que es una molécula anfifílica, más glicerol. Es decir, que en nuestro mismo jabón ya vamos a tener nuestra molécula anfifílica, que nos va a ayudar a limpiar nuestras manos, y un humectante adicional, que es la glicerina o glicerol, que es un proceso secundario que nos va a ayudar, porque al final de cuentas va a ser un humectante que pues, nos va a dar como resultado un jabón todavía pues más amigable para nuestras manos. De igual forma, un poco de avena para darle mejor apariencia a nuestro jabón. La sosa. Algo importante de este producto es que es muy reactivo. Además de que es tóxico y es venenoso, es muy reactivo. Es decir, que si lo combinamos con agua, va a reaccionar muy fuerte. Y cuando digo muy fuerte, es que normalmente ya estamos acostumbrados a disolver cosas. Disolver azúcar, disolver sal, disolver café en agua. Y cuando lo hacemos no pasa nada. Se disuelve y terminamos teniendo un líquido incoloro, ya con sabor a azúcar, o con sabor a sal, o con sabor a café. Lo que pasa con otros reactivos que son agentes fuertes, terminan haciendo reacciones exotérmicas, es decir, que generan calor. Lo que vamos a ver posteriormente es cómo al disolver la lejia o la sosa en agua, se va a desprender mucha energía. Lo van a sentir en sus trastes justamente. Entonces esto va a ser un proceso delicado. Háganlo con suma paciencia. Lo que voy a hacer primero es vertirles la cantidad necesaria de sosa en sus recipientes. Después de ello vamos a agregar agua. El agua se la vamos a agregar muy poquita, muy poquita, para que se empiece a disolver. De hecho, el proceso de disolución vamos a usar una técnica que se llama sobresaturación. La sobresaturación parte de dos cosas: de tener un disolvente en poca cantidad y un soluto, en este caso las lentejas, en bastante cantidad. Entonces vamos a iniciar aplicando chorros así como de una cucharada de agua para empezar a disolver. Mientras menos agua usemos, más fácil se va a disolver nuestro producto. Si usamos más agua, nos va a costar muchísimo trabajo disolver estas lentejas. Entonces pues vamos a proceder a hacer esto. Sombra, nada más. Aquí está la kitchen, ¿no? No se va a sentar. No se va a sentar. Ella quiere aprender también. Sing like Blair. Sing like Blair. Sing like Blair.
Sing, sing like Blair. Sing, sing like Blair. ¿Qué es esto? Posteriormente vamos a disolver la sosa cáustica. Esto, lo repito, es un proceso que va a soltar mucho calor. Entonces, con la cantidad mínima de agua, vamos a empezar a revolver. Ujú. Esto lo estoy haciendo como demostración para que puedan ver cómo sí es muy poca agua. Porque si no, en primera, para disolver las grajeas vamos a tardar mucho tiempo. Y en segunda, pues puede proyectarse el agua. Y pues no queremos eso.